Bueno, hola a todos y a todas. Vamos con el wireless, vamos con la Wi-Fi. Venga, voy a compartir la pantalla. Bien, vamos a ver, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con el módulo de wireless. Aquí vamos a ver un poco cómo funciona esto de la Wi-Fi, ¿vale? Así cosas un poco conceptuales. Y después haremos otro vídeo de prácticas, ¿vale? O sea que tampoco os quedéis ahora preocupados porque a lo mejor no lo veis tan claro, porque lo vamos a hacer en dos partes, ¿vale? Ahora la idea es que os quedéis con una serie de conceptos, ¿vale? Para que entendáis un poquito cómo funcionan todas estas ondas a través del aire y bueno, la parte práctica pues la haremos en otro vídeo. Bueno, mirar, bueno, un poco de historia de los estándares inalámbricos, ¿no? Pues mirad, aquí tenemos el 802.11, que es el estándar digamos, para la Wi-Fi de los ingenieros electrónicos americanos, la asociación que definió el estándar para hacer las transmisiones inalámbricas, ¿no? Lo que llamamos la Wi-Fi. Entonces tenemos desde el A, el 11A, que iba en la frecuencia de 5 GHz, el B en 2,4 en un ancho de canal de 22, estarán las tasas máximas de velocidad, hasta el AC, que es el que actualmente, bueno, pues los equipos más nuevos es el estándar que trae el 811 AC. El AC, recordar, solamente en la banda de 5 GHz, o sea que eso ya es algo que tenéis que tener en cuenta. Siempre que veáis un dispositivo que es AC, solo va a trabajar en la banda de 5 GHz. Otra cosa es que puede tener también, además, otra interfaz wireless que sea 802.11n y que pueda dar también internet, o sea, wifi por ahí, perdón, pero sería en N, no en AC, ¿de acuerdo? ¿Vale? Normalmente todos los equipos que se ponen ahora en casa, los operadores, pues tienen dos tarjetas, una 802.11n y otra 802.11ac, una para la banda de 2,4 y otra para la banda de 5. ¿Vale? Recordar que en Ethernet se utilizaba CSMA-CD, la detección de colisiones, CD es detección de colisiones, pero en Wi-Fi no podemos detectar las colisiones, ¿vale? No hay una manera eficaz de detectar las colisiones. Lo que hacemos, lo que se hace es evitar las colisiones o intentar evitar las colisiones, que eso es otra cosa. Entonces, digamos que es la diferencia que tenemos. La primera parte es igual, ¿vale? Vamos a escuchar antes de transmitir, pero la segunda parte, que en Ethernet estábamos de una manera activa detectando colisiones, aquí lo que intentamos hacer es evitarlas con diferentes procedimientos, unos eh, con más suerte que otros, ¿no? Mirad, bueno, pues aquí empezamos con, esto ya lo habréis visto más de una vez, es el ancho de canal total que tenemos disponible en la banda de 2,4. La banda de 2,4 GHz y la banda de 5 GHz, ¿por qué es la que utilizamos? Bueno, pues es simple y llanamente porque así nos lo han decidido, ¿vale? Todos los países tienen dentro de sus atribuciones, además del espacio aéreo y de la tierra, las fronteras y demás, tienen el dominio radioeléctrico, o sea, todo lo que se emita pues, en un territorio nacional, radiofrecuencia, pues está regulado por ese país, ¿vale? Entonces hay una serie de frecuencias que son siempre de uso privativo. Unas dentro de ese uso privativo pueden ser cedidas a terceros y otras pues las queda exclusivamente el Estado pues imaginaros, para militares, para aviación civil, para emergencias, etcétera, ¿no? Y después, como os decía, hay otra serie de frecuencias que el Estado pues
mediante una autorización que solicita un tercero, ya sea una compañía o un particular, pues yo solicito utilizar esta frecuencia en un vano de 1 kilómetro durante 10 o 12 kilómetros o 100 o los que sea. Bueno, pues dependiendo por dónde pase la frecuencia y qué frecuencia sea, tiene un coste o tiene otro coste. Si pasa por el medio del monte donde no hay nadie, pues tendrá un coste relativamente económico, y si pasa por el centro de Madrid, pues será inasumible, básicamente. Bueno, y después, por último, lo que han dejado pues ha sido una lista de frecuencias de uso común, de uso libre, que cualquiera podemos usar siempre y cuando lo hagamos con, pues digamos, con acuerdo a las normas, ¿no? En el caso de España tenemos el CENAF, que es el cuadro de atribución de frecuencias, y es el que nos va a indicar qué frecuencia es de uso libre y en qué términos, ¿vale? Por ejemplo, la de 2,4 es libre. En España pues será desde la 2412 hasta 2472, o será desde la 2412 hasta la 2000, ahora mismo no sé si es yo creo que la 2472, pero no estoy seguro, habría que mirar. Entonces ahí lo que tenemos es que todo ese ancho de banda, toda esa cantidad de frecuencias que estén entre 2412 y 2472, ¿vale? Si os fijáis cuánto hay, pues hay 60 megahercios, ¿no? Pues en ese vano, en ese ancho de todo ese ancho, podremos transmitir con la potencia que nos fije el CENAF, ¿vale? Que para 2,4 será, pues no sé, son 400 milivatios, y para 5 gigahercios podemos llegar hasta un vatio, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es la que nos va a decir para qué usos. Todas estas frecuencias que hay, que también vemos que hay equipamiento en 6 GHz, 60 GHz, 24 GHz y demás, si nos vamos al CENAF veremos que son de uso común, pero no está, el uso común no es para transmisión de datos o para hacer redes inalámbricas, sino que es, bueno, pues para enviar vídeo, para emergencias, para ciertas cosas. Entonces, digamos que está un poco así en tierra de nadie el que nosotros hagamos un radioenlace en 6 GHz y podamos comunicar datos por ahí. ¿Podremos decir que es para enviar vídeo? Pues claro, ahí ya supongo que será la labor de un juez determinar si el motivo fundamental es ese o no. Bueno, en todo caso, que sepáis que si tenéis dudas os vais al CENAF. Y ahí veréis toda la información, además todo el rango de espectro radioeléctrico que tiene España está ahí para sus usos, frecuencias, potencias y demás, ¿vale? Entonces, como habíamos dicho que un total de 60 megahercios de ancho de banda, ¿vale? Y utilizamos canales de 20 megahercios en la banda de 2,4, pues la división es simple. Tenemos 3 posibles canales para utilizar al mismo tiempo en la banda de 2,4, sin que lleguen a solaparse. ¿Qué quiere decir? Mirad que si yo pongo aquí una frecuencia, o si me pongo yo aquí, quiero decir una P en el 2412 y pongo otra P en el 2417, ¿qué va a pasar? Mirad que yo voy a coger 10 MHz para aquí y 10 MHz para aquí. En total 20 MHz, ¿vale? Si yo ahora me cojo, ya no voy a decir voy a ponerme aquí para hacer los números redondos. En el 2422 me cojo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? 10 para aquí, por lo tanto, voy a empezar en el 2412, que es donde estoy en el otro AP, y voy a llegar hasta el 2432, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué voy a estar haciendo? Pues mirad, yo voy a solapar del 2422, voy a solapar la mitad del que esté en el canal 1, y el del canal 1 va a solapar la otra mitad del canal 3. En total, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener toda esta parte de aquí, ¿veis? Toda esta parte de aquí vamos a tener un ruido que se va a generar, un AP, un punto de acceso al otro. ¿Con qué resultado? Bueno, pues que les va a ir mal a los dos, fatal, porque todo este espacio
cuando uno intente transmitir o recibir, pues va a tener constantemente ruido del otro, ¿no? Entonces, este es un problema que teníamos grande con las redes de 2,4, las wifi de 2,4. ¿Qué pasaba? Que nosotros estábamos un día en casa por la mañana, antes de que pasara todo esto del COVID-19, y nos iba perfectamente, y después llegábamos pues a las 6 de la tarde o a las 7 y nos iba pues fatal la wifi. ¿Por qué? Pues porque se empezaba a conectar el vecino de al lado, el de arriba, el de abajo, el del otro lado y demás, y todos estábamos seguramente en la misma frecuencia, ¿vale? Entonces eso lo que hacía era que hubiera un montón de colisiones y que nosotros no pudiéramos transmitir. Lo primero que tenéis que tener en cuenta, el primer concepto claro en la Wi-Fi es que nosotros utilizamos un medio compartido, un medio físico compartido que no tenemos control sobre él, ¿vale? ¿Qué medio físico? El aire. Nosotros utilizamos el aire para transmitir. Transmitimos ondas radioeléctricas por el aire que no tenemos ningún control, cero. A no ser que nosotros tengamos una fábrica de aceros y nos hagamos una jaula de Faraday, no tenemos la posibilidad de controlar el aire. Y no solo de las wifi, ¿vale? Porque es que los hornos microondas también trabajan a frecuencia de 2 GHz. O sea, el microondas, ¿sabéis cómo funciona? Que al final lo que hace es, justamente se llama microondas, porque 2,4, o sea, 2 GHz se considera microonda, ¿vale? Se considera microonda porque cuanto mayor es la frecuencia, la onda, la amplitud de onda es más pequeña. Y al ser más pequeña, por eso llamamos microondas, ¿vale? Una frecuencia de 2,4 GHz es una frecuencia muy, muy alta, muy grande. Entonces lo que hace el horno es emitir en esa frecuencia contra los alimentos, se excitan las moléculas de agua de los alimentos y esa excitación, ese roce genera el calor que calienta al final los alimentos, ¿no? Entonces trabaja a la misma frecuencia que la Wi-Fi. Los vigilas bebés trabajan a la misma frecuencia que la Wi-Fi. Pensar que si yo soy un fabricante de un producto que va a trabajar, o sea, que necesita utilizar el aire para transmitir, que voy a pagar una licencia en todo el mundo o sea, a los estados una licencia para que me dé un canal, o voy a utilizar un canal que sea libre. Pues, evidentemente utilizo un canal que sea libre. Entonces todos estos aparatos inalámbricos, todos pues van en frecuencias libres, ¿vale? Y eso hace que generen pues, ese ruido que afecta a todos. Entonces, era un problema grande que se empezó a solucionar. Bueno, aquí, mirad, aquí un poco, bueno, canales de 2,4, esto porque tengáis un poquito de referencia. En la banda, lo único en la banda o sea, perdón, en 802.11b el ancho de banda eran 22 MHz y después ya a partir de ahí pues ya se quedan en 20 MHz. En N lo que podemos hacer es pasar a 40 MHz incluso, o sea, doblar. Lo que hacemos realmente es, hacemos dos canales de 20, ¿vale? Dos canales de 20 y después a través de proceso de procesador, pues se une, pero no es que se envíen las tramas en 40 MHz, ¿vale? Las tramas se envían en 20 y después procesamos y tenemos casi el doble de velocidad. Claro, hay que pensar que si nosotros tenemos 40 MHz, ahora hay que empezar a hilar cosas. Y lo más sencillo es lo que os decía. Tenemos un medio compartido que es el aire y tenemos un montón de ruido que no podemos controlar. Si yo estoy en el medio del monte, yo puedo utilizar 40 MHz y me va a ir fenomenal y voy a tener una tasa de velocidad mucho mayor que con 20. Pero si yo en mi casa, en la ciudad, pongo 40 MHz, lo más seguro, pero con el 99% de probabilidad, es que me vaya peor incluso que con 20 MHz, ¿vale? Entonces, aquí ya empezamos a sacar alguna idea de cómo tenemos que afrontar el tema de la Wi-Fi. La Wi-Fi tenemos que, por medio de unas herramientas que tengamos, intentar entender cómo es nuestro medio, ¿vale? Y hay que pensar que nosotros no vemos las ondas, no somos capaces de ver el ruido que hay,
No estamos viendo por aquí que está pasando la wifi del vecino, está pasando por aquí un vigilabebé, eso no lo vemos. Entonces tenemos que utilizar herramientas. Y es muy importante el conocer el medio para nosotros ajustar todos los parámetros que sean necesarios para conseguir ¿eh? Nuestro propósito. ¿Y qué propósito? Pues bueno, una wifi, nosotros tenemos que pensar también qué es lo que necesitamos de esa wifi. ¿Qué queremos? Mucha velocidad, queremos tener muchos usuarios, queremos que alcance muy lejos, queremos enviar una serie de datos de una manera muy confiable, que no falle casi nunca o nunca. O sea, como siempre, unas cosas van a ser relativamente fáciles, por decirlo así, y otras pues tendremos que elegir y sacrificar. Por ejemplo, si nosotros queremos cubrir una distancia muy grande y dar mucho throughput, mucho ancho de banda, mucha velocidad, pues normalmente es antagónico una cosa de la otra, ¿vale? Entonces tendríamos que escoger esquemas un poco diferentes. Por ejemplo, se suele así a grandes rasgos para dar mucho throughput, normalmente utilizamos celdas más pequeñitas, con APs, con access point, muy potentes, pero muy focalizados a un sitio, ¿vale? Con antenas directivas para que en ese sitio haya muy buena señal siempre. ¿Qué pasa? Eso es incompatible con dar mucha cobertura. Entonces, si queremos hacer las dos cosas, pues tendremos que, para dar mucha cobertura, lo que se suele utilizar justamente son antenas de panel con mucha apertura, con también amplias potencias. Pero entonces tendremos que hacer pues un mix y tendremos que poner muchos de esos APs con celdas muy pequeñitas para que digamos que cada uno de los APs tenga una celda donde puede dar muy buena señal y pueda dar ese throughput. Pero claro, eso lo que nos está haciendo es pues invertir más en equipamiento, invertir más en instalaciones y demás. Bueno, entonces lo importante aquí, vuelvo a decir, es el control del aire, del medio en el que estamos. Y además hay que entender que ese control es cambiante. O sea, yo puedo hoy mirar lo que os decía por la mañana que me va bien y por la tarde me va mal, ¿vale? Pues eso tenemos que tenerlo en cuenta. Igual hoy me va bien y mañana hacen una instalación en un bar aquí al lado y ponen una wifi o un hotspot ahí muy potente y resulta que antes tenía una wifi que me iba bien, que me alcanzaba bastante bien en todos los sitios y ahora no, ¿vale? Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues os decía que para solucionar el problema que teníamos con las 3 canales que podíamos utilizar en la banda de 2,4, pues se utilizó la banda de 5 GHz para que tenemos en los CNAF un mucho más ancho de banda, muchos más canales que podemos elegir, ¿vale? Entonces, mirad, hay un total de 24 canales de 20 MHz. O sea, antes teníamos 3 y aquí ya hay 24. De todas maneras, se dividen en 3 franjas y es importante por lo menos tenerlo en la cabeza que la primera franja, ¿vale? Desde el 2000, o sea, desde el 5180, yo creo que es hasta el 5300 aquí en España, pero bueno, pues bueno, decía que eso se mira en el CENAF y ya está, y ya lo tienes. Se consideran canales de indoor, ¿vale? Entonces, en ese caso, nosotros no podríamos llegar a la frecuencia, o sea, perdón, a la potencia máxima de 1 vatio. Aquí nos tendríamos que quedar en medio vatio. Y no podríamos tampoco emitir estas frecuencias en el exterior para hacer un enlace punto a punto, por ejemplo. Digamos, en la siguiente franja tenemos una serie de canales que son indoor y outdoor. Podemos utilizar dentro y podemos utilizar fuera. Y ahí sí que podríamos llegar, cuando estamos fuera, al vatio de potencia. El vatio es un vatio PIRE. No es que, digamos, tengamos un vatio aquí de potencia solo de radio más lo que ganemos con la antena. Digamos que, lo explico así rápidamente,
el PIRE es la potencia isotrópica radiada y lo que hace básicamente es suma la ganancia que tiene la antena, que cualquier antena va a tener siempre una ganancia, y la potencia, ya eso sí que es electrónica, por decirlo así, eléctrica, la potencia que tiene el punto de acceso, ¿vale? Suma las dos. De tal manera que si yo tengo 27 dB de potencia de salida en la radio y tengo 3 dB de potencia de ganancia en la antena, sumo 27 más 3 y tengo los 30 pi. ¿Vale? Si yo tengo, en ese mismo ejemplo, tengo una antena en vez de 3 dB, tengo una antena de 6 dB, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajarle potencia al equipo de radio y ponerlo en 24 dB para que la suma no me pase de 30. ¿Vale? Así, un poco por encima, no os lío más con esto. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta aquí una cosa, y es que en la lista de frecuencias de exterior, en las que son exclusivamente de exterior, tenemos el DFS. ¿Vale? El DFS es la detección automática de radar. ¿eh? Lo veremos después, os lo explico también un poquito. Lo que, si fuera poco, por si fuera poco, los estados se eligieron la banda de 2,4 y la banda de 5, entre otras cosas, porque son las que peor transmiten. ¿Vale? Entonces, como son de las que peor transmiten, por eso los estados las han dejado libres. ¿eh? Entonces, ya dicho esto, por si fuera poco, resulta que la banda de 5 GHz detecta muy bien el agua o las nubes. Digamos que tiene esa característica, como sabéis, cada longitud de onda pues refleja o refracta o interactúa con los materiales de una manera determinada, y la de 5 pues le va muy bien para los radares meteorológicos. Entonces, bueno, pues los radares meteorológicos utilizan la banda de 5 GHz con la potencia que ellos estiman y con todo lo que ellos les da la gana, claro. Pero ¿qué problema hay? Que es una normativa ya europea y de todos los estados, que cuando hay un radar meteorológico operativo y yo estoy emitiendo en esa frecuencia, yo tengo que callarme. Tengo que esperar a que el radar haga su barrido y después, si acaso, si ha parado el radar, yo puedo volver a emitir en esa frecuencia. ¿no? Claro, esto es un problema grande, porque bueno, en el mundo casero, por decirlo así, pues a lo mejor nos fastidia, pero no mucho, pero si nosotros estamos dando un servicio a una empresa, somos un proveedor de servicios de Internet, o estamos montando o extendiendo una LAN de una empresa a otra con un radioenlace y resulta que arbitrariamente el radioenlace se cae de vez en cuando, pues claro, no es una solución que nos valga. Entonces, para eso, pues podemos, digamos que luchar contra eso de diferentes maneras. Después veremos lo que son las Connect Leaks y demás, y podremos configurar un radioenlace que opere solamente en unas determinadas frecuencias y alejarnos de esas frecuencias de radar. ¿no? Normalmente suele haber un radar como mucho que nos pueda afectar, y ese radar tiene siempre la misma frecuencia. Entonces, con hacer un access list con esa frecuencia, o sea, con todas las frecuencias menos esa, bueno, pues ya sería una solución. Pero, ¿qué problema tenemos? Tenemos el problema de que a veces los equipos, cuando hay un ruido tan grande, cuando hay gente que está emitiendo una potencia tan grande, porque claro, os acabo de decir ahora lo que es el PIRE y las potencias máximas que podemos utilizar, pero también os diré que hay mucha gente que no cumple eso, empezando por los operadores de los grandes como Movistar, Vodafone, todos, cualquier operador, cualquiera que te pone un router en casa, hoy en día con AC, está utilizando frecuencias que son de exterior para interior, por ejemplo. Y habría que ver también en qué milivatios está configurado la salida de la tarjeta, a ver si cumple el PIRE o no. Yo creo que no. Entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque si me venden 600 megas por fibra y después tengo una wifi penosa que no alcanza ni 20, pues voy a estar llamando, porque ahora todo va por la wifi, nada va cableado. Entonces, para evitar eso, pues ponen frecuencias todas las que pueden y más, y 40 megahercios o 80 o los que sean, ¿vale? Entonces, bueno,
Quiero decir que eso lo que puede hacer es que mi equipo detecte esa señal como radar, como DFS, y entonces coja y me silencie en esa frecuencia y lo que hace ahí es un proceso de espera, descuento de tiempo, vuelvo a ponerme otra vez a escuchar, si vuelvo a tener ruido vuelvo a descontar tiempo y pasado, pues pasado una serie de intentos lo que hace ya es cambiar de frecuencia, ¿no? Pero claro, igual estoy pues media hora o más o 20 minutos sin servicio, ¿vale? Bueno, entonces mirad aquí un poco, si antes veíamos que solo teníamos 3 posibles canales en la banda de 2 GHz, 2,4, mirad en la de 5, ¿vale? Tenemos, pues, como vemos, todas estas posibilidades de 20 MHz, ¿eh? Y no solo eso, sino que tenemos también de 40 MHz unos cuantos, pero no solo de 40, sino que 80 y hasta 160. Bueno, veis que de 160 tenemos 2, 80 tenemos ya pues 5 o 6, 40 varios. Aquí lo mismo de antes. Al final, pues un poco sentido común y análisis de cómo está nuestro medio, es decir, el aire. Si yo estoy en una aldea, en un pueblo, y quiero comunicar un servicio de un ayuntamiento para dar internet al polideportivo, que hacen allí unos eventos y los quieren transmitir en streaming, en video streaming a Facebook. Bueno, pues yo miro el aire, entonces si no tengo mucho ruido, puedo coger y puedo poner un canal de 80 MHz con bastante tranquilidad, no voy a tener problema. Y puedo transmitir y puedo coger y poner el pabellón pues 100 megas, 200 megas o 300 megas, lo que me haga falta, ¿vale? No hay problema. Ahora bien, yo estoy en el medio de la ciudad, al lado de una torre de operadores WIPS, no hay nada libre, pues me voy a tener que ir a 20 MHz o incluso voy a tenerme que ir a 10 MHz o hasta 5 MHz. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me interesa hacer un enlace a 5 MHz en un sitio donde más o menos hay esos 5 MHz, yo he visto que están más o menos libres, y que voy a transmitir 2 o 3 megas. Bueno, pero es que a lo mejor son 2 o 3 megas que a mí me llegan porque necesito simplemente mandar para un telemando IP o para un relé o para cualquier cosa, no sé, un contador o de señal o cualquier cosa que no necesite un throughput, un ancho de banda muy grande. Y así lo que voy a hacer es que va a ser mucho más eficaz ese enlace, no me va a caer casi nunca porque, bueno, estoy ocupando muy poquito ancho de canal, ¿vale? Bueno, las frecuencias soportadas en los chipateros. Aquí, bueno, ves que nos salimos totalmente de las frecuencias que están en el dominio regulatorio de España. ¿Por qué? Porque el fabricante cuando hace el hardware no lo hace para España, no lo hace para Estados Unidos, ni siquiera para Europa, lo hace para el mundo, ¿vale? Entonces lo que hace es poner, pues, bueno, un cuarzo que oscile entre todo lo máximo que pueda y después ajusta ahí un poco los megahercios, ¿vale? Entonces, para eso veremos que tenemos una serie de cosas, o sea, perdón, de opciones que tendremos que modificar en nuestros equipos. Y es importante hacerlo, porque aunque vaya a funcionar igual la tarjeta de red sin configurar el frequency mode y el country, ¿qué va a pasar? Que yo puedo poner, mirad, esto es un ejemplo de una configuración para un equipo, una estación, un equipo cliente, ¿vale? Entonces, lo importante, más que en un equipo cliente, sería hacerlo en un equipo en un AP, en un access point, ¿vale? Un punto de acceso. ¿Por qué? Porque yo si aquí no le pongo nada, ¿vale? Porque es un poco la rabieta que han tenido los fabricantes con la Unión Europea, porque antiguamente teníamos un botón que podíamos activar o desactivar el DFS. Nosotros cogíamos, configurábamos todo y desactivábamos el DFS y así yo transmitía y si había un radar o había cualquier otro haciendo ruido, pues era el que más podía y ya está. El que más fuerte gritaba, pues era el que más se hacía oír.
Claro, la Unión Europea dijo, no, esto no es, no está bien, vamos a obligar a todos los fabricantes de hardware que tengan wireless a que el DFS tiene que estar habilitado por defecto y no se puede deshabilitar. Bueno, pues entonces una serie de casos o sea, cada fabricante hizo su truquillo, por decirlo así, y MikroTik tenemos aquí en Frequency Mode tenemos tres posibilidades, que uno es Regulatory Domain, otro es Super Channel y el otro es, pues espera, déjame mirar porque ahora lo miramos ahora mismo, que ahora de memoria no me acuerdo exactamente y os voy a decir cualquier cosa y después me diréis que no era así. Entonces lo miramos y ya está. Manual TX Power, Regulatory Domain y Super Channel. Vale, ¿cómo funciona esto? Si yo lo pongo en dominio regulatorio, lo que hace, mirad, dominio regulatorio y además le tengo que poner el país. ¿Vale? Por defecto, ¿qué viene? Por defecto viene un país que es muy no country set, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que aquí nos va a coger todas las frecuencias y nos va a coger la potencia máxima que pueda el equipo de radio. Entonces son un poco así, pues bueno, un poquito de trampilla, por decirlo así, ¿vale? Si nosotros ponemos España, ¿vale? Voy a cancelar para no tener que buscar. Si nosotros ponemos España, ¿qué va a hacer? Él va a coger la lista de frecuencias permitidas en España con la lista de potencias, ¿vale? Por lo tanto, yo sé que si le pongo dominio regulatorio y España, ya está, ya voy a cumplir. Y la ganancia de la antena, en este caso, como es una antena interior, le he puesto 2 dBi, que es lo mínimo que me acepta, y ya está. Con esto él se va a ajustar ya o sea, totalmente su potencia máxima, ¿vale? Y sé que voy a estar en dominio regulatorio tanto en frecuencias como en potencia. ¿Por qué es importante? Es importante porque si yo aquí no pongo España, ¿qué puede pasar? Que yo me compre mi teléfono, mi teléfono lo voy a comprar en España y mi teléfono sí que va a tener una cantidad o sea, X frecuencias, un rango de frecuencias en el que va a escanear. Si yo estoy emitiendo en una frecuencia donde yo no escaneo, si el AP emite una frecuencia que mi cliente, que mi teléfono no es capaz de escanear, ¿qué va a pasar? Que no se conecta directamente, no se conecta a la Wi-Fi. Entonces es importante que pongamos aquí dominio regulatorio España. O en tal caso, si queremos darle un poquito más de potencia, pues en Manual TX Power lo que hacemos es él se va a quedar igual con la lista de frecuencias permitidas en España, pero la potencia ya sí que es la que nosotros pongamos manualmente. Ahí podemos sobrepasar la potencia. La lista de frecuencias es la permitida en el país, pero podemos superar la potencia. ¿Vale? Y si no, pues le damos a Super Channel y ahí ya, mira, aquí ya yo puedo coger y en frecuencias, si yo le doy a aplicar, Super Channel. Ahí está. Vale, porque me dice... Y yo a partir de ahora veis que tengo toda la lista de frecuencias, no solo las de dominio regulatorio, ¿vale? Que serían estas de aquí. ¿Veis? Entonces, bueno, esto de todas maneras, como os decía, vamos a hacer una práctica de todo el tema de wireless, ¿vale? Ahora yo creo que en este momento es que os quedéis con los conceptos, que sepáis un poco qué es lo importante y por qué tendremos que hacer algunas cosas, ¿vale? Bueno, el DFS, ¿vale? Que ya hemos comentado, del radar. Y nosotros, bueno, una característica que tienen los equipos de MikroTik es que le podemos dar un nombre a la interfaz inalámbrica. Darle un nombre a la interfaz inalámbrica es aparte del nombre del router, ¿vale? El nombre del router es una cosa y aquí lo que hacemos es le podemos poner el mismo nombre que hemos puesto u otro
a la interfaz inalámbrica. Y cuando esa interfaz se conecte a otro equipo de MikroTik, veremos el nombre de esa interfaz en el otro equipo, ¿vale? También lo veremos en la parte práctica y lo tendréis mejor. Esto solo funciona entre equipos de MikroTik, ¿vale? Es muy útil cuando nosotros tenemos un punto de acceso para dar servicio de Internet a clientes y los CPEs de los clientes, cada uno de ellos, pues tiene su nombre en la radio. Entonces nosotros nos vamos directamente a la lista de Registration Table y allí veremos ya todos los clientes que tenemos conectados y en que pues veremos las calidades de los enlaces, ¿vale? Por eso es muy útil esta funcionalidad. Pero solo funciona entre equipos de MikroTik, ¿vale? Bueno, ¿qué son las cadenas inalámbricas? ¿Habéis oído hablar del MIMO, MUMIMO, SIMO y todo esto? Bueno, pues esto es el múltiple input, múltiple output, sería MIMO, simple input, múltiple out, SIMO, SISO, bueno, un poco como combinemos, ¿vale? Esto empezó en 802.11n. Empezó cuando, recordáis, cuando los equipos empezaron a tener dos antenas, ¿vale? Cuando tenían dos antenas, significaba que ya podían hacer múltiple input y múltiple output o simple input y múltiple output o la combinación que fuera. Pero ya eran capaces de enviar dos streams al mismo tiempo, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que al final en la práctica es que la tarjeta de red, en vez de tener una antena, un stream de datos, tenía dos, tiene dos. Entonces, ¿qué es capaz de hacer? Pues enviarlas al mismo tiempo. Y si los polarizo, polarizar, ¿qué quiere decir? Que yo puedo enviar una señal, vamos a imaginar que esto es una onda así, ¿no? Vale, pues yo puedo enviar una onda así y esto es una polaridad, si la polarizo en vertical. Pero también puedo enviar una onda así, en horizontal. Entonces, si yo envío una onda así, que sería en vertical, y una onda en horizontal, puedo hacer que no se crucen nunca y que vayan en el mismo espacio-tiempo, por decirlo así, y que tenga el doble de velocidad. Porque pensemos otra vez lo que os decía antes del aire. Es un medio compartido. Eso significa que en el mismo espacio-tiempo solo puede haber una señal. Si hay más de una señal, va a haber una colisión. Entonces, si hay un punto de acceso que intenta enviar dos señales al mismo tiempo, van a colisionar, a no ser que estén polarizadas. Si están polarizadas, pues las enviamos sin que se crucen y que no se toquen. Vale, pues eso sería el MIMO. Ahora hay la última tecnología es el MU-MIMO, que es el Multi-User, Multi-In, Multiple-Out, ¿vale? El multiusuario. Y ahí lo que hacen los equipos que tienen MU-MIMO o Wave 2, que también se llama así, lo que hace es, son capaces de enviar streams totalmente diferenciados y a velocidades diferenciadas también. Saben qué tipo de cliente tienen, si es un cliente rápido, si es un cliente lento, si es un cliente cercano o lejano, y es capaz de adaptar esa velocidad y esa modulación a ese cliente y mandar dos streams al mismo tiempo a dos clientes diferentes, ¿vale? Pero la gran diferencia es que en el MIMO lo que se hacía, o sea, ese doble stream era igual, ¿vale? O sea, si nosotros estábamos modulando, ahora veremos qué son las modulaciones, estábamos modulando a una velocidad, pues los dos streams se mandaban a la misma velocidad, ¿vale? Siempre a la más baja. En el caso del MU-MIMO, podemos modular cada stream a una velocidad diferente y eso es un avance muy, muy grande, ¿vale? Bueno, aquí lo que os decía de la potencia. La potencia es la capacidad que tiene el elemento de radio, el hardware, de convertir esa electricidad al final en un impulso de radio eléctrico, ¿vale? Y hacerlo con más potencia o menos. Pues, lo que tiene relación a la potencia con cualquier cosa física. O sea, si le doy más potencia, pues tendrá capacidad de llegar más lejos y si le doy menos, pues menos, ¿vale?
tenemos la posibilidad en los equipos de MikroTik, como todo, como ya sabéis, de modificar este parámetro, ¿vale? Y ajustarlo a nuestras necesidades. Bueno, entonces aquí esto es un poco para que veáis, y voy a aprovechar para comentaros lo que son esto de dBms, ¿vale? Porque también os va a ayudar bastante. Los dBs, el dB es una medida relacional, no es una medida en sí. Es una medida que necesita una magnitud para relacionarse con otra, ¿vale? O sea, relacionar esa magnitud con otro valor de la misma magnitud. A ver si me explico mejor. Cuando nosotros decimos dBs, lo que queremos decir es, o sea, en este caso dBms, lo que queremos decir es que aquí el nos significa, o sea, significa milivatios, ¿vale? Entonces, cuando nosotros trabajamos con dBs, ¿vale? Para una medida rápida y así os va a ayudar a hacer todos estos cálculos, cuando nosotros sumamos 3 dBs, es una medida logarítmica, ¿vale? Entonces, cuando nosotros sumamos 3 dBs, lo que en realidad hacemos es multiplicar por 2 la magnitud, ¿vale? Si yo tengo, pues vamos a pensar, 500 milivatios, ¿sí? Y 500 milivatios vamos a pensar que sean 27 dBms, ¿vale? Entonces, si yo paso esos 27 dBms, le sumo 3, entonces me quedo con 30 dBms. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer 500 milivatios por 2. Entonces tengo 1 milivatio, o sea, 1 vatio, ¿vale? Veis que al final 3 dB, que parece que no es nada, lo que nos ha resultado es que hemos multiplicado por 2. O sea, fijaros, 27 dBms serían 500 milivatios y 30 dBm sería 1 vatio. Solo 3 dB de diferencia. Vale, esa es la regla del 3. Y tenemos otra regla, que es la del 10. Cuando nosotros sumamos 10 dBs, multiplicamos por 10. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos, vamos a pensar, 30 dBms, que serían 1 vatio, si nosotros sumamos 10 dBs, serían 40 dBms, ¿cuántos vatios? 10 vatios, ¿vale? Entonces, recordad la regla del 3 y la regla del 10. El 3, si sumamos 3 dBs, multiplicamos por 2. Si restamos 3 dBs, dividimos entre 2. Funciona igual. Si sumamos 10 dBs, multiplicamos por 10 y si restamos 10 dBs, dividimos por 10. Entonces, mirad, ¿qué pasa cuando tenemos una sola cadena en 802.11n? Pues la potencia por cadena es la potencia que tenemos en el TX Power. Aquí, la que tenemos aquí. Pero ¿qué pasa si tenemos dos cadenas? Pues que se suman 3 dBs. ¿Por qué? Porque se multiplica por 2. Si tenemos 3 cadenas, 5 dBs. Aquí no llegamos al doble, pero casi casi. Y no llegamos al doble porque al final hay siempre un poquito de ruido que se hacen unas a las otras, ¿vale? Y al final entre eso y procesamiento y demás, pues bueno, no llegamos al doble, pero evidentemente casi lo conseguimos el doble, ¿vale? Perdón, el doble de dBs, porque el doble de potencia sí que los tenemos, ¿vale? Porque si os fijáis, nosotros aquí 3 dBs, tendríamos con 3 dBs, tendríamos el doble, si teníamos 500 tendríamos 1000, ¿vale? Y con más 5 dBs sobre el original no tendríamos el doble de todo, efectivamente, como os decía antes. Y es por eso, no llegamos al doble de todo porque siempre hay, en la polaridad, siempre hay un poquito de ruido que se hace una polaridad a la otra. Y además la propia tarjeta, el propio elemento de hardware, la propia electrónica, genera a sí mismo ese calor y ese ruido. Y cuanto más potencia utilizamos, cuanto más potencia le ponemos de salida, más ruido se genera en la tarjeta, ¿vale? Si os fijáis, alguna vez habéis desmontado algún cacharro de estos, las tarjetas vienen siempre blindadas, con una chapa y demás, pero aún así, o sea, por el pigtail, por la circuitería propia, o sea, como están hechos al final se conduce por elementos
metálicos, pues eso hace su propia antena y genera interferencias, ¿vale? Mirad, y en 811AC, pues lo mismo, ¿vale? Ves que al final, igual que recepcionado y demás, ¿vale? Bien. Un valor importante, ¿vale? Porque sí que el valor de potencia se entiende bastante bien y el valor de sensibilidad es algo que también tenemos que comprender. La sensibilidad es lo que el hardware, ¿vale? Porque además esto no es un parámetro que nosotros podremos cambiar como la potencia. La potencia podemos ajustarla, la sensibilidad no. Es la que tiene, ¿vale? Es como que una persona oye mejor que otra. ¿Y por qué? Pues porque ha nacido así, ¿vale? Porque una persona, yo qué sé, pues tendrá las orejas más grandes o tendrá un mejor oído por una condición genética, ¿vale? Pues la sensibilidad es lo mismo. La sensibilidad viene marcada por la calidad del equipo y por la fabricación del equipo. Entonces, ya ves que al final la electrónica y la parte de fabricación de los elementos de radio son muy importantes. Entonces, cuanto más se trabaja en eso, pues mejor sensibilidad se tiene. Y sensibilidad significa que yo sea capaz de escuchar una señal que es muy bajita, muy poco potente, con muy poquita potencia, y además que sea capaz de separarla de otras señales, ¿vale? Es algo así como estar en un bar lleno de gente y estar escuchando a otro del lado de la barra y estás escuchando la conversación entre el medio de toda eso. Nosotros somos capaces de hacer una selección de esa conversación, pues esto es lo mismo, ¿vale? Y eso se hace con filtros, prefiltros, hardware y demás, ¿vale? Y es un valor, recordar, que nos viene dado así por la calidad del equipamiento, de tal manera que un equipo al mismo nivel de señal, me he puesto un radioenlace a 2 kilómetros y me vengo aquí y sin moverme cojo 3 antenas y las pongo. Y una me dará una calidad de señal y un enlace, pues a lo mejor para 100 megas, la otra me dará 150 y la otra me dará pues 30 megas. Con la misma antena y todo igual, solamente va a cambiar el elemento de radio. ¿Qué va a pasar ahí? Pues va a ser una cuestión de sensibilidad, de acabado de ese hardware, ¿vale? Entonces, aquí fijaros que un menor umbral de sensibilidad significa una mejor detección de señales inalámbricas. ¿Qué quiere decir esto? La sensibilidad la vamos a ver en dBs, ¿vale? En dBms, en valores negativos. Entonces, un valor de menos 90 dBs va a ser mejor que un valor de menos 70 dBs, ¿vale? ¿Y por qué es menor menos 90 que menos 70? Bueno, porque hemos llegado a cero y vamos en valores negativos hacia abajo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Deber 70 euros o deber 90 euros? Es mejor deber 70 euros, ¿no? Pues esto es lo mismo, es mejor señal menos 70 que menos 90, ¿vale? Pero eso es a nivel de señal. La sensibilidad la medimos hasta dónde podemos llegar abajo, ¿vale? Hasta qué profundidad, por decirlo así, podemos llegar. ¿Podemos llegar a menos 90? Pues es mejor entonces que menos 70, ¿vale? Bueno, los rates, así un poco, ¿vale? Para que entendáis un poquito cómo va esto. O sea, constantemente los enlaces, los radioenlaces están diseñados, no sé por qué, para intentar modular a la máxima velocidad, ¿no? Ahora hay ya hardware nuevo que no lo hace así. Pero en un principio, un radioenlace tiene que modular. ¿Y qué es la modulación? Pues es interpretar esas señales, ¿vale? Interpretar esas señales, esos pulsos radioeléctricos. Al final es como cuando enviamos señales eléctricas por el cable, ¿no? O un pulso de luz por la fibra. Eh, Fijaros que si nosotros enviáramos un pulso de luz con un láser, ¿no? Para enviar datos, ¿a qué velocidad iría? Iría como el Morse, ¿no? Ti, 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 ti. Eso no es posible. Para enviar 1 giga por una fibra
la luz no se apaga. O sea, el láser realmente está emitiendo siempre. Lo que pasa es que la sensibilidad es tan grande, la del fotodiodo es tan grande que es capaz de ver esa pequeña diferencia en el matiz de la luz y demás, e interpretar si es un 0 o es un 1, ¿no? Básicamente, al final, lo que se busca con una codificación siempre es interpretar si esa posición es un 0 o es un 1. Entonces tenemos en wireless es igual. Nosotros estamos transmitiendo las ondas prácticamente a la velocidad de la luz. Y recordar que cada espacio-tiempo solo puede haber una onda transmitiéndose por ese espacio-tiempo concreto, ¿vale? Entonces, claro, al final la capacidad que tenemos de transportar información en el aire es brutal, es enorme. ¿Por qué? Porque se ha conseguido hacer modulaciones muy potentes con un procesamiento enorme, y eso se ha conseguido pues desde que hace unos 20 años empezaron a bajar los procesadores en picado, en precio, ¿no? Y ¿eso qué significa? Que si nosotros intentamos modular siempre a lo máximo que podemos, ¿qué significa? Que el aire es cambiante. Pasa, yo qué sé, pues una masa de nubes, pasa una paloma, hay un ruido, otra wifi que se cruza, siempre el medio es cambiante. Entonces, si estamos intentando siempre al máximo, ¿qué pasa? Que al máximo, pues siempre, una pequeña cosa nos va a hacer que perdamos esa modulación máxima y bajemos a otra modulación. ¿Pero qué va a hacer otra vez? Va a intentar otra vez llegar a la máxima. Entonces aquí es un poco el ejemplo. Yo estoy modulando a 54 megabits por segundo y de repente pues hay un pequeño ruido y recalibro a 36 megabits por segundo. Como veo que voy bien a 36, intento modular otra vez a 48 y voy a 48. Vale. ¿Qué nos pasa? ¿Qué problema tenemos con esto? Que estos tiempos, ¿vale? El otro concepto importante es que nosotros el tiempo de aire, lo que tenemos de tiempo de aire para transmitir, lo que queremos es transmitir datos. No recalibrar, no mandar ACKs, no, o sea, transmitir datos, información. Eso es nuestro mayor objetivo en un enlace, en un radioenlace, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos perdiendo tiempo en recalibrar, pues al final no nos vale de nada estar modulando siempre a tope. Entonces, tenemos la opción de fijar las modulaciones, ¿vale? Es decir, pues en este caso, mirar, vamos a analizar esto. Esto es el 5% modulando a 54, el 80 a 48 y el 15 a 36. Pues digo, bueno, si no bajo de 36 y 36 megabits me llega, pues voy a fijar a 36. ¿Por qué? Porque así sé que me voy a quedar ahí, pum, el enlace va a quedar muy estable y no va a estar intentando modular por arriba. ¿Ves? Entonces yo aquí cogería y modularía a 36 nada más. ¿Qué podría hacer? Podría dejar pues un pequeño margen aquí a 24 o a 18, pues si algún día hay una tormenta grande o lo que sea, no me quede sin enlace, ¿vale? O podría dejar todas estas opciones hasta 36, ¿vale? De utilizar esto, siempre tendríamos que hacer de la siguiente manera. Nosotros, bueno, aquí veis que tenemos los support rates para B, 802.11b, para A, para G, y para N lo tendríamos con los para N y para AC lo tendríamos con los HT y HTC MCS, ¿vale? Entonces, le daremos un vistacillo así por encima en la práctica. Tampoco por ahora es muy importante, ¿vale? Lo importante de esto es que el basic rate es el que inicia esa comunicación cuando hay el primer enlace entre un cliente y un AP. Esa negociación se hace en basic rate, ¿vale? Y después ya salta a las supported rates, ¿sabes? A los rates soportados. Entonces, si nosotros queremos el basic rate, con tal de que tenga el enlace, le sobra 1 mega. No le hace falta nada más, ¿vale? Entonces nosotros tendríamos que ponerle basic rate en B 1 mega, ¿eh? Y en las soportadas 1 mega también, ¿vale? Y después aquí ya podríamos ponerle 11 megas.
por ejemplo, y nos quitamos esta. Entonces, el enlace va a negociar en 1 mega, va a saltar a la support en 1 mega también y después pasa a 11 megas. Si nosotros no tenemos en soportadas el mismo valor que en BASIC, se va a quedar en BASIC porque no es capaz de saltar a soportadas, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas? Mirad, protocolos que funcionan con MikroTik. 802.11, ya sea el A, el N, el AC, el que sea, funciona con el CSMA-CA, ¿vale? El CSMA-CA es, pues es lo que habíamos hablado al principio. ¿Qué problema tenemos? Tenemos un problema grande que nosotros no podemos escuchar a lo mejor todos los clientes inalámbricos. Si estamos en un punto de acceso, en una oficina, sí que es muy probable que, bueno, que estemos escuchando a todos los clientes, ¿no? Como decíamos, yo como cliente, como estación, ¿qué voy a hacer? Escucho y si no oigo a nadie transmitir, transmito yo. Pero ¿qué pasa si resulta que yo estoy, imaginaos un punto de acceso que da cobertura a mi oficina y también da cobertura al patio, o sea, a un jardín? Tengo un jardín ahí donde hay gente que se pone a trabajar y tal. Pues el cliente del jardín no va a escuchar al cliente de la oficina y al revés. Entonces el cliente de la oficina se va a poner a escuchar, no oye a nadie, pum, transmite. El cliente del jardín igual, no oye, escucha, no oye a nadie y transmite. Y pum, ya tenemos una colisión, ¿vale? Entonces eso es lo que llamamos el nodo oculto, ¿vale? Entonces, para eso, todos los fabricantes de hardware que trabajan un poco con alto rendimiento desarrollaron protocolos basados en TDMA, ¿vale? En multiplexación del tiempo. Y lo que hacen al final es, pues cogen y dicen, bueno, yo como punto de acceso sé cuántos clientes tengo conectados, les voy a dar un tiempo de aire, un tiempo para que transmitan a cada uno de ellos. Y ya está. ¿Qué evito así? De plano evito las colisiones, ya no hay colisiones. ¿Qué problemas tengo? Bueno, pongo un poquito más de latencia, ¿no? Porque yo quiero transmitir y a lo mejor hay 10 estaciones. De 10 estaciones quiere transmitir una, pero las otras 9 van a tener su tiempo, por si quieren transmitir o no, ¿vale? Después hay diferentes tecnologías para cortar, para hacer, bueno, un poco ahí podemos también configurar al milímetro lo que querramos para primar que haya más throughput, más ancho de banda haciendo frames más largos o que la latencia sea mejor haciendo frames más pequeños. Bueno, es un poco configuración ya más pormenorizada. Lo que ahora es interesante es que comprendáis la diferencia, ¿vale? Entre CSMA y TDMA, ¿vale? TDMA al final lo que hace es eso, pues como hacía el token ring, va repartiendo los tiempos a las estaciones y las estaciones pueden transmitir. El NStream fue el primer protocolo que desarrolló MikroTik, ¿vale? de inalámbrico. Y funciona con CSMA y sin CSMA. CSMA con polling, el polling básicamente viene a ser algo como que, bueno, todo ese proceso de escucha, el cliente no lo hace porque eso ya lo hace a nivel de tarjeta, un algoritmo, no sé muy bien cómo va, la verdad, nunca me he puesto con eso porque nunca lo he utilizado. Pero funciona, digamos, minorando un poquito el tiempo porque el cliente no tiene que estar escuchando antes de transmitir, sino que eso ya se lo hace la propia tarjeta de acceso, ¿vale? NStream, una buena solución para enlaces de larga distancia, sí. Funciona, habría que desmarcar el CSMA, que funcione sin CSMA, ¿vale? Porque no tiene sentido para hacer un enlace punto a punto, pero NV2 funciona mejor, ¿eh? Y NV2 viene a ser como NStream versión 2, ¿vale? Entonces, bueno, ya directamente es TDMA puro y duro y es el único problema que tienen NV2 y NStream es que solo funcionan con equipos MikroTik, ¿vale? No funcionan entre un equipo de Ubiquiti y uno de MikroTik o un TP-Link o el teléfono, ¿vale? Siempre que saltemos, siempre que querramos unir un equipo de MikroTik con otro,
tendremos que utilizar 802.11, con todo lo que significa, ¿no? Hay, de todas maneras, tecnologías y métodos para evitar este nodo oculto con RST, CRT. Bueno, hay alguna manera de mejorarlo, ¿vale? Pero bueno, quedaros con que NSTream y NV2 solamente entre equipos MikroTik. Y bueno, una cosa chula de NV2 también es que, digamos que acepta, recordáis el SCP, la capacidad y el TOS, la capacidad que tenemos en las cabeceras de las tramas y de los paquetes de marcarlos, pues NV2 acepta ese marcado y podríamos priorizar incluso tramas y frames por el aire, ¿vale? O sea que es una cosa interesante. Bueno, aquí llamamos cliente inalámbrico. Llevo todo el rato diciendo el cliente y demás. Pues bueno, un cliente inalámbrico es cualquier dispositivo que se conecta a un punto de acceso, ¿vale? Ya sea un portátil, un teléfono, un router. Para hacer un radioenlace, un enlace punto a punto, uno va a tener que ser access point y el otro va a tener que ser punto de acceso. Uno va a ser uno va a ser un punto de acceso y el otro va a ser un cliente, ¿vale? Un cliente inalámbrico. Routeros, ¿cómo lo vamos a llamar? Station, ¿vale? Y tenemos estos tipos de station, ¿vale? Tenemos station, que es cliente básico. Bueno, aquí 802.11 competido con otros fabricantes y esto efectivamente, ¿vale? O sea, después en station y station bridge, station WDS, ya veremos si lo utilizamos con 802.11, con 802, o sea, perdón, con NV2 o con NStream, ¿vale? Lo que sí que vamos a utilizar con 802.11 es el Station Pseudo Bridge y el Station Pseudo Bridge Clone, ¿vale? Y ahora veréis por qué. Nosotros estamos muy acostumbrados a conectarnos a la Wi-Fi y que podamos navegar por la LAN y demás. Pero resulta que el protocolo, el protocolo 802.11, no se pensó para extender la capa 2, ¿vale? No se pensó que fuera necesario extender capa 2 a través de un enlace punto a punto que valía $5.000, ¿no? Entonces, el problema vino cuando se empezó a utilizar esta tecnología y se quiso, pues hacer consultas de RP, que pasara el DHCP, pues todas estas cosas de la capa 2, ¿no? Todos estos caprichitos de la capa 2. Entonces tuvieron que hacer los fabricantes de hardware, pues cada uno un poco buscarse la vida, básicamente. Y entonces, pues empezaron con WDS un poco para hacer interfaz, o sea, lo que se trata es de hacer una interfaz por cada enlace y esas interfaces sí que las podíamos meter en un bridge que ya eran consideradas capa 2. Eso era una opción. Y después, otra opción era, pues a nivel ya del propio hardware, del propio equipo. MikroTik, pues lo que hizo fue la opción de Station Bridge. Y siempre que marquemos un cliente, ¿vale? Un cliente inalámbrico como opción de Station Bridge, ese cliente lo vamos a poder unir a un bridge. Esa wireless la podemos poner en un bridge y a partir de ahí pasar al DHCP, pasar al RP, pasar a todo, ¿vale? Pero ojo, Station Bridge solo funciona entre equipos MikroTik, entre un AP, Access Point MikroTik, y un cliente de MikroTik, ¿vale? Si nuestro MikroTik se va a conectar a un AP que no sea de MikroTik, no podemos utilizar Station Bridge. Podemos hacer tres cosas. Si nosotros conectamos nuestro equipo de MikroTik al teléfono, ¿vale? Ponemos el teléfono en modo AP y conectamos nuestro MikroTik al teléfono. Lo podemos conectar como Station, ¿vale? Y esa interfaz, esa WLAN 1 o 2 o la que sea, como Station, le podemos poner un DHCP cliente y va a coger ya la configuración de red y vamos a poder navegar y todo va a funcionar. Pero esa interfaz, ese WLAN 1, no vamos a poder añadirlo a un bridge, ¿vale? Imaginaros, mirad, imaginaros que yo tengo este router aquí y yo me conecto
con la interfaz wireless a mi teléfono. Yo aquí puedo tener internet y podría hacer ahora una interfaz aquí con un router, con... Espera un segundito. Bueno, os estaba diciendo que me conecto con este equipo, interfaz inalámbrica, a mi teléfono. Lo pongo como station y voy a tener internet aquí. Para yo ofrecer internet por estas interfaces a otros ordenadores, tendría que configurar el equipo como router. Y sería este router que es de DHCP y todo lo demás. Vale. Pero ¿qué pasa si yo quiero simplemente hacer un bridge? ¿Vale? Quiero hacer que me conecte inalámbricamente a mi teléfono y que por aquí directamente mi teléfono sea el que le da la configuración de red a mis ordenadores o mis equipos que estén aquí. ¿Vale? Así tendría que utilizar el Station Pseudo Bridge. ¿Vale? El Station Pseudo Bridge es la interfaz que yo quiero poner dentro de un bridge, pero que está conectado a un equipo que no sea de MikroTik. ¿Vale? Y Pseudo Bridge Clone viene a ser, o como os digo antes, que en Pseudo Bridge lo que viene a hacer es como si fuera, entre comillas, una Mac, o sea, perdón, un ateo con las Mac. ¿Vale? Porque al final se trata de eso, al final se trata de que haya esa comunicación. Entonces, todas las peticiones que recibe este equipo, las natea, entre comillas, a través de la MAC de la tarjeta inalámbrica y al revés. ¿Vale? Y él hace posible esa comunicación en la capa 2. ¿Vale? ¿Cómo funciona el Pseudo Bridge Clone? Bueno, pues de la misma manera, solo que fijando una MAC. ¿Vale? Yo le digo la interfaz que quiero que utilices esta MAC para hacer todo este proceso. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta sobre todo eso, ¿vale? Que nosotros, si queremos conectarnos con otros fabricantes, Station Pseudo Bridge y Station Pseudo Bridge Clone, ¿vale? Con Station también nos vale para MikroTik, no hay problema. Si nosotros no vamos a poner esa interfaz en un bridge, pues podemos poner como Station y ya está, ¿vale? Nos vale para MikroTik y para equipos que no sean MikroTik. Ahora bien, queremos utilizarlo con equipos que no son de MikroTik y queremos un bridge, Station Pseudo Bridge. Y después tenemos modo propietario, solo con MikroTik, Station Bridge y Station WDS. Bueno, es un poco una tabla así para que lo tengáis claro. ¿Vale? Bueno, el cliente Station. Nos vamos a WLAN. Aquí en Advanced Mode siempre es interesante tener las configuraciones en Advanced Mode para wireless. Y lo que necesitamos básicamente es, bueno, pues la banda, porque hay tarjetas que pueden operar en 2 y en 5 GHz, dependiendo de cómo las configuremos. Y el SSID, que es el nombre de la Wi-Fi, ¿vale? Es el que va a identificar el nombre de la Wi-Fi que nosotros hemos puesto en el access point. Después definiríamos la security profile, que como veremos ahora, nosotros aquí no ponemos la contraseña, sino que hacemos un perfil y después en ese perfil es donde ponemos, además de otras cosas, la contraseña y nos vendremos aquí y elegimos el perfil, ¿vale? que nosotros queramos. Vale, ¿cómo hacemos el access point? Pues mirad, en modo AP Bridge. AP Bridge, bueno, pues no me acuerdo de decir. La frecuencia en el cliente no es importante porque siempre se va a conectar a la frecuencia de la AP. ¿Vale? Da igual la frecuencia que pongamos aquí, ¿no? El cliente siempre se va a conectar a la frecuencia en la que esté el punto de acceso. Si el punto de acceso cambia de frecuencia, se caerá el enlace, entonces hará otro escaneo el cliente y se conectará de nuevo en la frecuencia nueva. ¿Vale? Aquí sí que es interesante elegir una frecuencia. ¿Y por qué es interesante elegir una frecuencia? Bueno, pues cuando nosotros ponemos frequency auto, lo que estamos haciendo es que el AP, cuando se inicia, hace un pequeño escaneo y donde encuentra una frecuencia libre, pues se pone.
Entonces, ¿qué problema podemos tener? Bueno, si tenemos un punto de acceso, pues a lo mejor en Nauto no es mala idea porque si vemos que tenemos problemas, reseteamos el router y automáticamente busca otra frecuencia y ya está. Pero si tenemos, imaginar que hay casos de 20 APs o 30 APs o 100 APs conectados a un switch point y se reinicia el switch point. ¿Qué va a pasar? Que todos los APs se inician al mismo tiempo, todos escanean lo mismo y todos se van a poner a la misma frecuencia y aquello va a ser pues un caos, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a estar haciendo ese ruido unos a otros, es lo que decíamos antes, ¿vale? Bueno, lo indispensable para tener un punto de acceso inalámbrico es ponerlo en el modo AP Bridge y ponerle un SSID, un nombre a la red. Eso es lo indispensable. Y hay que tener cuidado porque por defecto el Security Profile es el default y el default es abierto, sin contraseña. Entonces nosotros si configuramos un AP Bridge y no le ponemos un Security Profile que hayamos puesto una contraseña, va a estar abierto. Cualquiera se va a poder conectar a él, ¿vale? Mirad, aquí en el menú de Wireless, en Registration, es donde tenemos todos los clientes conectados. O sea, donde tenemos las conexiones inalámbricas, mejor dicho, ¿vale? Porque en la parte de cliente también lo podemos ver, ¿vale? Y aquí, pues tenemos mucha información, ¿eh? Referente a qué tenemos conectado. Veis que aquí en Radio Name, pues el primer equipo no es un equipo de MikroTik porque no tiene nombre, y el segundo ya sí, ¿eh? Entonces aquí ya sabemos que hay un cliente conectado MikroTik. La MAC, a qué interfaz está conectado, cuánto uptime tiene, si es AP, si tiene WDS, bueno. Y después lo importante, lo veremos en la parte de práctica, si le damos a doble clic tendremos mucha información de esa calidad del enlace y de cómo está, ¿vale? Bueno, vamos ahora con la parte de seguridad. Bueno, como sabéis, evidentemente web ya ni lo vemos porque no vale absolutamente para nada, está ya hace mucho tiempo que está roto, muchos años el protocolo y es muy fácil reventar una clave, ¿no? VPA también es relativamente sencillo. Y VPA2 pues también está comprometida la seguridad, pero no tanto, ¿vale? Hasta ahora lo que pueden hacer con VPA2 es pues hacer un sniffar el aire y coger esas tramas, esos beacons, esas tramas y a través de un procesamiento bastante complejo conseguir romper la encriptación, ¿no? Y ver lo que tiene dentro, ¿vale? Entonces, digamos que lo comprometido es que nos podrían llegar a ver dentro de esas tramas que estamos transmitiendo. O hasta la fecha no es que rompan el enlace, no es que no se puedan meter dentro de nuestra red, ¿vale? Eso en principio por ahora no se puede hacer. Lo que hacen es eso. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, tenemos un radioenlace y hacemos una navegación HTTPS, aunque consiguieran reventar el WPA2, pues como el HTTPS también está cifrado, pues ya estaríamos seguros. Entre comillas, siempre con seguro es porque aún no se sabe que se ha roto. Puede ser que esto ya esté roto desde hace mucho tiempo y no se haya informado y nadie lo sepa nada más que el que le interese. Entonces, bueno, por eso siempre hay que poner las comillas, ¿vale? Entonces, importante, no utilicéis ni siquiera VPA, ¿vale? Utilizáis siempre VPA2. VPA dejarlo exclusivamente para el último recurso, para un dispositivo muy viejo que no es capaz de loguearse por VPA2, ¿vale? De conectarse por VPA2. Entonces tenemos aquí también en la ventana de Wireless el menú de Security Profiles y aquí añadiríamos un nuevo perfil y, bueno, pues lo primero, Dynamic Keys, VPA2PSK con AES, mejor que TKIP, y aquí la contraseña, ¿vale? Las contraseñas siempre es mejor una contraseña larga que una más corta y más compleja, ¿vale? O sea, siempre
evidentemente, si es una larga de letras o de números solo, pues es muy fácil de reventarla, pero una contraseña de una frase, ¿no? Como alguien voló sobre el nido del cuco, cambiando, evidentemente, no puede haber palabras de diccionario, pues cambias unos o lo que sea, ¿no? Y bueno, poner contraseñas seguras. Después aquí en Management Protection, esto entre equipos de MikroTik también, digamos, es un valor añadido que nos permite pues, poner una key, una contraseña a mayores. Entonces, si nosotros decimos que está permitido, haremos una prueba, ¿vale? Y tenemos varias maneras de funcionar. Es un poco una segunda prueba, si pensamos que podemos tener comprometida la contraseña y no la queremos cambiar, pues podemos ponerle aquí Management Protection Key, pero solo va a funcionar entre equipos de MikroTik, ¿vale? Bueno, aquí lo dicho, hacemos un perfil, un profile. ¿Cómo lo utilicemos? Lo podemos utilizar para una Wi-Fi o para varias. Bueno, o sea, después elegimos aquí el nombre del perfil, lo veíamos aquí, mirad, ¿veis? Security Password Class. Si tuviéramos otra tarjeta, podríamos hacer otra P y podríamos poner el mismo perfil, ¿vale? O sea, que en ese sentido es un poco para lo que está hecho. Hago el perfil y después lo aplico donde me interese, ¿vale? Vale, ¿qué es WPS? Bueno, pues esto es para los vagos al final, ¿no? Lo que hace es pues estas conexiones rápidas sin necesidad de meter contraseña, ¿no? ¿Y cómo funciona? Bueno, pues de una manera pues, bastante desafortunada, bajo mi opinión, pero al final es, tú pulsas el botón, lo que hace la P se queda abierto hasta que entra el primer cliente. Cuando entra el primer cliente lo cierro, ¿vale? Pues al final lo estoy dejando abierto. Si yo ahora resulta que estoy, pues yo qué sé, por la tontería, estoy escaneando ahí la red del vecino y resulta que cojo, intento conectar y el vecino pulsó el VPS porque le ha venido el primo del pueblo y está durante 2 minutos, pues resulta que yo cojo y entro. Estupendo. El primo no va a entrar porque ya entró uno, pero le va a dar otra vez al botón porque pensará, va, esto no funciona, espera que ahora sí, bueno, ahora ya entré, ahora ya está, ya funciona, pero yo ya estoy dentro. Entonces, claro, es algo que es demasiado chusquero, ¿no? Y bueno, simplemente pues aquí pulsar el botón WPS, algunos lo tienen físico, ¿vale? Este supongo que será este que está aquí, ¿veis? Y otros no lo tienen físico, hay que entrar y darle al botón en el apartado de wireless, ¿no? De todas maneras, yo siempre lo deshabilito, nunca tengo ninguna P con esta habilitado, ¿vale? No me interesa para nada. Bueno, vamos a ver las listas de conexión, Connect List. Ahora vamos a ver Access List y Connect List. Recordar, Connect List para los clientes, para los stations, ¿vale? Y son una serie de reglas que vamos a poder configurar para que un cliente se conecte a una P o a otro o no se conecte a uno o a ninguno, ¿vale? Pensar que yo tengo ahora 2 torres mirando para la ciudad y tengo 2 APs para cubrir un poco toda la ciudad, ¿no? Y esta torre me da a esta parte de la ciudad y esta otra torre a esta parte. Pero resulta que en el medio pongo un cliente que me ve las 2 torres. Y claro, resulta que está cambiando una torre para otra y al final es un rollo porque coge el SCP por aquí y pues el cliente se me queja de que tiene fallos en la red. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Yo puedo ir a Connect List y decirle, mira, para interfaz wireless tú te vas a conectar solo a la AP que tenga esta Mac. Bueno, este ejemplo que os estoy diciendo es que los 2 APs tengan la misma SSID, ¿vale? Teniendo la misma SSID. Entonces, claro, el cliente se va a conectar a esa SSID. ¿A cuál? A la que en ese momento él escuche primero. Puede que tenga mucha señal una y otra poca, pero como ya me he conectado, el cliente inalámbrico es un cliente pegajoso y es el único que toma la decisión de desconectar.
yo puedo estar con mi teléfono debajo de un punto de acceso. Este caso que os cuento ahora, que os habrá pasado muchas veces. Entro en un sitio, a una oficina, y tengo una wifi muy buena porque estoy debajo del punto de acceso. Subo las escaleras y me pongo debajo de otro punto de acceso, pero tengo una wifi muy mala. ¿Por qué? Porque sigo conectado al punto de acceso de abajo. ¿Por qué? Porque mi cliente es pegajoso, mi cliente se agarra con uñas y dientes a una señal, no se quiere ir nunca de una señal, por muy mala que sea. No está viendo ni analizando que hay otra mejor, no lo hace. El cliente nunca hace eso, ¿vale? Entonces tiene que salir para volver a entrar y ahí sí que entrará evidentemente en la que tiene más señal. Vale, pues este ejemplo que os decía de los dos APs que tienen las mismas SSID, en el cliente que está en el medio, pues una vez escucha un poquito mejor a uno y otra vez escucha un poquito mejor al otro y una vez está con uno y otra vez con otro. Vale. Para evitar eso, ¿qué hago? Pues me vengo al cliente, me vengo al Connect List y le digo, mira, la interfaz wireless te vas a conectar solamente a esta Mac. Punto. De menos 120 a 120. ¿Qué significa esto? Es un rango de señal, ¿vale? Entonces, menos 120 viene a ser algo así como dentro de una caja de plomo, sin señal ninguna, en el núcleo terrestre, supongo, dentro de esa bola de hierro fundido. Ahora menos 120 de señal, o sea, quiere decir que no hay ninguna señal. Y 120 pues será algo así como la corona solar, ¿no? Una barbaridad de señal, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir con estos valores? Que sea lo que sea, solamente te vas a conectar a esta Mac con el rango de señal que sea, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con esa regla? Pues automáticamente siempre va a estar conectado a uno de los APs. Ya me he quitado el problema, ¿vale? O sea, ¿qué puedo hacer además de eso? Mira, pues puedo hacer que, como os he dicho antes, el signal strength range, puedo decirle, bueno, pues solamente te vas a conectar si la señal está comprendida entre esto y esto. ¿Vale? Entonces, ¿ahí qué le estoy asegurando? Pues estoy asegurando que si la señal es buena, te conectas. Pero si no es lo suficientemente buena, no te conectas. No quiero un cliente malo. ¿Vale? Eso también es muy útil en las celdas porque un cliente malo está sacrificando a todos los demás clientes. Pensar que tengamos una celda con 15 clientes y uno de ellos que sea malo. Los 14 tienen la capacidad de modular pues a 100 megas, vamos a poner. Y el malo nada más que a 2. ¿Qué va a pasar? Que el que está modulando a 2, al final, lo que hace es, yo estoy intentando transmitir siempre, seguido, porque solo tengo 2 megas de ancho de banda, y estoy pidiendo siempre, siempre, siempre queriendo transmitir, por lo tanto, los otros ya no pueden transmitir todo lo que quieren, y además que cuando transmito muy lento. Entonces, al final, es la pescadilla que se muerde la cola. Y al final, la calidad de un enlace siempre va a ser la calidad del cliente más pobre. Entonces yo puedo preferir sacrificar un cliente pobre en ese sentido, y decir, no, mira, pues si tú ya ibas a ir mal, pues ya vas mal, ya no tienes nada y por lo menos los que pueden ir bien, que vayan bien. ¿Vale? Entonces eso lo haríamos aquí. ¿Vale? Aquí lo haríamos del lado del cliente. ¿Vale? En el cliente diríamos, solamente te vas a conectar si la señal de la P es entre este y este. ¿Vale? Y después podemos también forzar a utilizar otra contraseña para esta Mac. ¿eh? Puedo decir que para una AP con esta Mac, el ejemplo que decíamos antes, un punto de acceso y otro punto de acceso, los dos con la misma SSID, pero con contraseñas diferentes. ¿Vale? Y a lo mejor quiero que ese cliente se conecte a los dos. Entonces le pongo Security Profiles, la contraseña de este, y hago un un connect list con la MAC de este y otro security profile con la contraseña de este. ¿Vale? Bueno, eso sería la parte de connect list de cliente. Y ahora vamos a la parte de access list de APE, del access point. Es de una manera similar, solo que va a funcionar a la inversa. Va a funcionar el punto de acceso, va a permitir o va a denegar
el acceso basado en qué. Pues mirad, en todo esto que podemos hacer aquí. Podemos decir que para esta Mac, por ejemplo, para este cliente que tiene esta Mac, le voy a permitir solamente los sábados y los domingos, por ejemplo, porque me ha contratado un servicio de fin de semana, ¿no? Pues, o la Mac de la tablet de mi hijo. Si no quiero que se pase, pues entonces cojo, le pongo lunes, martes, miércoles, tal, una hora. O de 6 a 7 o de 6 a la hora que queramos, ¿vale? Eso sería, podemos permitir, basado en tiempo. ¿Qué más podemos hacer? Lo mismo, el strange range, acordaros. Podemos también decir, este cliente solamente se va a conectar cuando haya una señal de -70 para arriba. Si hay de -70 para abajo, no lo quiero, porque es una señal muy mala. Y no quiero clientes con señales malas, por ejemplo, ¿vale? Puedo limitar la velocidad de subida, o sea, la velocidad de descarga para él, que sería PTX, y la velocidad de subida, que sería cliente X. El cliente X limit solo va a funcionar con equipos MikroTik, ¿vale? Nosotros podríamos limitar la subida y la descarga entre equipos que sean clientes de MikroTik, ¿vale? Después tenemos Authentication y Forwarding, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Y después aquí podemos cambiarle la contraseña, ¿vale? Esto es un ejemplo muy chulo, pues si queremos, pues esto es un vacile, pues tenemos un punto de acceso, cogemos la Mac aquí del colega y le cambiamos la contraseña, le ponemos una contraseña cualquiera. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se intente conectar? Aunque tenga la contraseña del Security Profiles, no se va a poder conectar. ¿Por qué? Porque todo lo que haya en Access List o en Connect List va a primar sobre lo demás, ¿vale? Primero, si hay, o sea, esto funciona así. Yo me intento conectar como cliente. Si mi Mac cumple alguna regla de Access List, leo lo que hay en Access List y me aplica. Si no me aplica, me voy a lo que me diga la configuración de Security Profiles y de interfaz wireless, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? En este caso, como yo le he puesto aquí otra contraseña, ¿qué va a suceder? Que el cliente va a poner la contraseña que pone el Security Profiles. Incluso le puedo decir, mira, pero ponlo en mi teléfono, ya verás cómo mi teléfono funciona. Claro, tu teléfono funciona porque no le aplica la Access List, ¿vale? Mirad, entonces, en el caso de no existir, lo que os decía, en el caso de no existir una regla, se utilizan los valores definidos en la interfaz. Pero si hay una regla con esa Mac, se va a aplicar la regla, ¿vale? Bueno, nosotros podemos, en la tabla de registration, podemos copiar, ¿veis? Que copiar tu connect list y copy to access list. Esto lo veremos en la clase práctica. Mirad, ¿cómo funciona Default Authenticate y Default Forward? Que lo veíamos antes. Pues mirad. Default Authenticate funciona de la siguiente manera. Si está por defecto marcado. Si está marcado, ¿cómo va a funcionar? Mirad. Si Default Authenticate está marcado en la interfaz y en Access List, en la entrada de Access List está marcado también, pues según lo que, o sea, perdón, está marcado. Si en la Access List o Connect List hay una regla que me atañe, yo tengo una Mac, ¿vale? Y está marcado aquí, ¿vale? Y tengo esa Mac, una entrada en la Access List, pues lo que me diga la Access List, ¿vale? Si la Access List está desmarcado, mirad, aquí está marcado, y en la Access List la voy a desmarcar, desmarco. ¿Qué va a pasar? Que no me va a funcionar, no voy a poder loguearme con autenticación, ¿vale? Con esa contraseña, no me deja loguearme, ¿eh? Entonces, eso es una manera también de intentar, o sea, de denegar el acceso a una AP a un solo cliente por la Mac, ¿vale? Bien, ¿qué va a pasar si en la Access List no hay nada, no hay ninguna entrada? Pues me autentica con mi contraseña, porque está marcado en Default Forward, ¿vale? Entonces, recordad, si está marcado en Default Forward y no hay ninguna Access List que me atañe a mí, ninguna regla de Access List, y yo tengo la contraseña correcta, yo entro, ¿vale?
Si está marcada y hay una entrada de access list, recordar, lo de access list siempre pisa a lo que hay aquí configurado. Entonces, lo que diga el access list, si me deja autenticar, me autentico, y si no, si está desmarcado, entonces no me voy a autenticar, no voy a poder conectarme a esa API. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a hacer a la inversa? Esto sería el caso para denegarle a una IP, o sea, a una Mac, perdón. Deniego la autenticación a una Mac. Pero ahora voy a hacer al revés. Voy a denegar la autenticación a todos, menos a las Mac que yo tenga en Access List. Entonces, ¿cómo funciona? Mira, si Default Authentication está desmarcado y tengo una regla en Access List permitiendo mi Mac que sí que se conecte, pues como es según indica en la Access List, me voy a poder conectar. Si mi Mac no está en la Access List, no me autentico. ¿Vale? Entonces, ¿veis cómo funciona? Que funciona uno a la inversa de la otra. ¿Vale? ¿Qué es esto de Default Forward? Pues Default Forward lo que hace es comunicar, o sea, que se puedan ver las estaciones unas a las otras. ¿Vale? Por defecto, cuando un cliente, una estación se conecta a una AP y otra estación se conecta a otra AP, esas dos estaciones se van a ver en la capa 2. ¿Vale? Y se van a poder descubrir, se van a poder pasar un DHCP, van a poder hacer PIN y navegar una con la otra. ¿Vale? ¿Qué pasa si a Default Forward? Si ya es marco, pues que esa estación y esa otra estación solo van a ver el AP y nada más. ¿Vale? Si después del AP hay un enrutamiento que permite y tal, eso es otra guerra, pero a nivel de capa 2 no se van a ver las dos estaciones. ¿Por qué se hace esto? Pues imaginaos, para los hotspots, por ejemplo. Si yo tengo una red wifi de invitados o un hotspot, a mí no me interesa que se vea un cliente con otro cliente, ¿vale? Porque puede ser un fallo de seguridad grande, además. Estoy comprometiendo un poco la seguridad de mis clientes. Entonces, ¿cuándo me interesa el default forward? Pues cuando hago una wifi para una oficina, que quiero conectarme con el portátil y imprimir, quiero conectarme con el teléfono y acceder al servidor y demás. Pero si necesito una wifi nada más que pasaré a internet, pues le quito el default forward. Yo voy a acceder a la AP y después la salida al router sin problemas, pero no voy a poder ver los otros equipos, ¿vale? Las otras estaciones. Y funciona igual que esto, igual que Default Authentication, funciona igual, ¿vale? Si está marcado, si no está marcado, igual, funciona de la misma manera. Bueno, ahora vamos a ver que al final lo más importante de todo el módulo de wireless es que estamos en un medio compartido que es el aire y que tenemos que tener una serie de herramientas. Estas herramientas las vamos a ver un poquito más en profundidad cuando hagamos la clase práctica, ¿vale? Y bueno, así un poco por encima. Snooper, una herramienta que nos permite pues ver cómo está, mirad aquí todo un poco, todas las tramas que hay, en qué canales, en qué SSIDs tiene. Fijaros que incluso podemos ver tráfico que no tiene ni siquiera un anuncio de SSID, ni siquiera un canal, ¿vale? Entonces aquí habría que ver si es que este es un cliente, si es una estación, si es que no está emitiendo SSID o si incluso puede ser cualquier otra cosa, ¿vale? Y bueno, Frequency Uses también es otra herramienta. Importante saber que el uso de estas herramientas, mientras las usamos, estamos poniendo la interfaz en modo monitor. ¿Y eso qué significa? Que la interfaz funciona para transmitir datos y recibir o funciona para escanear. Las dos cosas al mismo tiempo son incompatibles. Hay una única manera que es escanear, que nos permite en background mode y ahí sí que podemos hacer un escaneo de las wifis sin cortar los enlaces. Pero el resto de todo esto que hagamos vamos a tirar abajo los enlaces, los clientes y es mientras estemos escaneando, ¿vale? Pero es algo total y absolutamente necesario e imprescindible controlar estas herramientas para conocer bien nuestro medio, ¿vale? Bueno, pues esta ha sido la parte de wireless teórica, espero que os haya gustado y bueno, nada, nos vemos en la próxima clase práctica. Venga, un saludo.